Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien. Como saben, estamos llegando a las últimas clases. Sé que están algo nerviosos por el final, así que si quieren hacemos un breve repaso por algunos temas para poder llegar al tema de hoy, si les parece, que es el de método alfabetizador, perdón, a partir de la indignación. Si les parece, arrancamos. Bueno, primero, ante todo, siempre como les venimos mencionando durante toda la cursada, hay que contextualizar a todos los autores para poder eh, entenderlos y también para conocerlos un poco mejor, ¿sí? Eh, Nosotros estuvimos trabajando durante la cursada con el autor Freire, ¿sí? Su pensamiento, ¿sí? Que por ejemplo lo tenemos que tener en relación al contexto justamente de su época, ¿sí? Recuerden que eh, esta época, ¿sí? fue determinada por un paradigmático cambio social y también político, ¿sí? Provocado por los golpes de Estado en la región latinoamericana. Eh, por ejemplo, en la década de los 80, ¿sí? Hubo un cambio de paradigma en cuanto a las funciones del Estado, ¿sí? Como saben, en América Latina se empezó a encaminar hacia un régimen económico y también político que es neoliberal, ¿sí? Lo que hizo que en el ámbito educativo fuera cuestionado justamente por Freire, ¿sí? Ya que este régimen tenía y tiene hoy en día un alto contenido técnico, ¿sí? En cambio, Freire, ¿qué es lo que quiere? ¿Su método de la educación cuál es? ¿Se acuerdan que lo estuvimos trabajando? ¿Sí? Lo estuvimos viendo en las clases pasadas. Es la comprensión de una relación dialógica entre tanto los sujetos como la educación, ¿sí? Esto lo que quiere él es un proyecto colectivo que sea de liberación, ¿sí? Y si recuerdan un poco, lo que va a consistir en esto es en la transformación de las actuales condiciones de vivencia que están sumamente polarizadas, no solamente en esa época, sino que hoy en día también. Es por eso que bueno, la obra de Freire está siempre articulado por un discurso eh, tanto político como también antropológico, ¿sí? Por su experiencia también en el pasado de la alfabetización de adultos en zonas rurales. Él trabajó con esto en Chile y en Brasil, ¿sí? Es por eso que Pedagogía de la Indignación, bueno, más bien cartas pedagógicas, ¿sí? Que es más bien su texto, bueno, es una recopilación de claramente cartas que fueron publicadas luego de su muerte, ¿sí? Las publicó su mujer, que de hecho le puso este nombre porque cuando lo vio escribir estas cartas, vio en su rostro una indignación por parte de Paulo Freire. Pero bueno, en las cartas de Freire explica la necesidad, ¿sí? De creer que el cambio, aunque sea difícil, siempre es posible, ¿sí? Desde esta base se define en el texto mencionado un movimiento de amor, indignación y esperanza, perdón. La base es la comprensión primero, que es esto lo que nosotros estuvimos mencionando, ¿sí? De un sujeto histórico, que no es ajeno, como bien mencioné antes, no es ajeno a la época, no es ajeno al espacio, no es ajeno al tiempo, ¿sí? Y a partir de lo concreto de su contexto puede actuar a partir de su experiencia cultural. ¿Sí? Como dije recién, amor, indignación y esperanza, el amor, ¿sí? Como concepto planteado por Freire, que lo vimos, pero está bueno recuperar estos saberes porque si bien se viene el final, está bueno hacer un repaso, ¿sí? Porque siempre eh, está bueno para poder encarar el nuevo tema, ¿no? El concepto, el amor como el concepto planteado por Freire, parte de un compromiso, ¿sí? Que es ético, que es solidario, ¿sí? Del sujeto, que esto resulta de la concienciación, que lo vieron ustedes con Sabrina, ¿sí? Eh, con la profesora, perdón, que conduce a la indignación frente al reconocimiento de una realidad problematizada. ¿Qué quiere decir esto? Es una experiencia,
¿sí? Cultural que está atravesada por relaciones desiguales de poder, ¿sí? Es decir, que la comprensión crítica, ¿sí?, que el sujeto haga de su realidad social, política, histórica, ¿sí?, lo va a conducir siempre a una acción transformadora. Y este es el elemento esperanzador, ¿sí?, de la indignación, ¿sí? En las cartas pedagógicas que hace posible la pedagogía de la indignación, es una continuidad, si ustedes la leen, es una continuidad de la propuesta alfabetizadora de Freire, ¿sí? Dejando tanto a las mujeres y a los hombres que su eje es la búsqueda de un método de alfabetización que lleva a los sujetos a poder problematizar, ¿sí? Y no solamente a problematizar, sino también apropiarse, ¿sí?, de un contexto para poder transformarlo, para poder revolucionarlo, perdón, ¿sí? En el ámbito educativo, Freire siempre parte de una relación de horizontalidad, que es lo que, bueno, soy repetitiva, pero es lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Entre el educador y el educando, eh, existe esta relación de horizontalidad basada en el reconocimiento mutuo, ¿sí?, como sujetos históricos. Y no solamente como sujetos históricos, sino también como dialécticos, ¿sí?, que están inmersos en procesos de concienciación, ¿sí?, del que surge un pensamiento crítico nutrido de lecturas alternas, ¿sí?, de lo concreto, que lo que va a hacer es que lleven a entender el presente como una posibilidad, ¿sí? De ahí lleva el compromiso ético y político de la educación, ¿sí? Esta obra, ¿sí?, de pedagogía de la indignación tiene el propósito de presentar de manera articulada los elementos del método que para Freire ayudarían a construir una pedagogía crítica y liberadora. Por eso que esta obra está atravesada por una preocupación constante, ¿sí?, por transformar las relaciones humanas que están marcadas por la desigualdad, ¿sí? Por eso que, bueno, Freire, como ya venía un poco motivado por la experiencia de la educación para adultos, planteó esto, tanto la educación y los procesos de alfabetización como un quehacer político, ¿sí? Es decir, eh, como estaba él comprometido con la transformación de la realidad, lo que quería era provocar, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, lo que quería era, eh, sí, mejor, sí, lo que quería era que entre los sujetos, ¿sí?, que forman parte de la relación pedagógica, se lleve a una comprensión de la necesidad y posibilidad de cambiar las situaciones que no sean buenas al desarrollo de los sujetos, ¿sí?, y que no vulneren su dignidad. Esto lo que implica es pasar de una actitud de indiferencia, ¿sí?, a la problematización de las condiciones del contexto, ¿sí? Hacerse preguntas del por qué, hacerse preguntas para quién, ¿sí? Es meterse, ¿sí?, en el cuestionamiento de la realidad, ¿sí?, de cuestionarse lo social, de cuestionarse la política, cuestionarse también la historia, que también invita a nosotros como sujetos más que invitar, o sea, más que invitar, nos desafía a pensar, ¿sí? Me remite esto a una frase de Freire que dice que no hay alfabetización que no sea un proceso de reflexión y un ejercicio de liberación, ¿sí? Ustedes vieron las clases anteriores el concepto de educación liberadora como contraria a la práctica de educación bancaria, ¿sí? Si hacemos un breve repaso, ¿sí? El autor propone la concienciación, que consiste en llevar a los sujetos a adoptar una actitud de cuestionamiento sobre su entorno, ¿sí? Al mismo tiempo implica que el sujeto sepa que en él, ya sea de manera colectiva o ya sea de manera individual, esté la posibilidad de transformación. Si nosotros vemos la alfabetización desde esta perspectiva, es un proceso de apropiación que es como un acto es como un acto creativo y reflexivo, ¿sí?, a través del cual los sujetos pueden cambiar o transformar su realidad, ¿sí? En la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido, que también estuvimos trabajando en las clases anteriores,
Freire desarrolla de manera puntual su método psicosocial, ¿sí? Compuesto por tres momentos: la investigación temática, ¿sí? Que se relaciona con el estudio del contexto, ¿sí? La codificación y la decodificación, ¿sí? Que en su conjunto conducen a la concientización, ¿sí? La cual en su naturaleza dialéctica es la reflexión y la acción, ¿sí? Es la condición inicial de la transformación del contexto de los sujetos por ellos mismos, ¿sí? El primer paso metodológico, menciona Freire, de este método freiriano, consiste en el estudio del contexto de los alfabetizandos, ¿sí? Para obtener los temas de diálogo, que serán parte de los procesos de codificación y decodificación. Este paso implica que en una relación de horizontalidad el alfabetizador reconozca junto al alfabetizando los asuntos de su vida cotidiana que atraviesan profundamente la existencia de los sujetos, ¿sí? Consiste en que en visibilizar cuáles son las relaciones del hombre con su mundo y las formas en que esas relaciones están representadas en su conciencia, ¿sí? En su libro de Pedagogía de la Indignación, Freire retoma el estudio del contexto, porque a partir de esto se reitera la importancia de una relación de diálogo horizontal entre las dos partes en el proceso de alfabetización, ¿sí? La importancia también de valorar la lectura del mundo hecha por los sujetos, ¿sí? La cual es definida por Freire como la manera en que el sujeto asume y explica, ¿sí? El lugar que ocupa en su contexto local y global, ¿sí? Así como las relaciones que también lo rodean, ¿sí? Si bien parte de un saber ingenuo, ¿sí? Se puede trabajar de tal manera que se convierta en una reflexión que sea enriquecedora, ¿sí? Que supere ciertos saberes que una vez fueron cuestionados, ¿sí? Que se muestre su incompetencia para explicar los hechos, ¿sí? Dando lugar a nuevas reflexiones que motiven en los sujetos la acción por cambiar la situación de vida que tienen, ¿sí? Estas lecturas del mundo que venimos mencionando contienen lo que va a ser definido como temas generadores. Que esto lo que quiere que es, estos temas generadores quieren que respondan, ¿sí? A la necesidad de generar saberes que dignifiquen, ¿sí? La experiencia del saber del otro, ¿sí? Y también que no solamente que lo dignifique, sino que también lo reconozca, ¿sí? Como sujeto de conocimiento, para darle una voz, ¿sí? A quienes han permanecido callados, ¿sí? Luego de esta serie de temas generadores, continúa, ¿sí? Se continúa con la codificación de esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un proceso que consiste en expresar visualmente las situaciones compartidas por los alfabetizados, ¿sí? Que se van a convertir en base de reflexión crítica, luego va a llegar, por decirlo de alguna manera, la decodificación, que consiste en el proceso reflexivo, ¿sí? Que se deriva del diálogo en torno a la preocupación expresadas por los sujetos y que son la base de la reflexión y la creación. Los elementos del método expresan su plenitud en la concienciación, que se logra cuando el sujeto se reconoce como objeto y sujeto de la historia. Toma también toma la conciencia de las relaciones que atraviesan su contexto para poder transformarlas, ¿sí? En este sentido, en Pedagogía de la Indignación, el autor presenta su visión acerca de la relación alfabetizador-alfabetizando, basada en un diálogo horizontal, que es lo que hablamos anteriormente en la clase pasada, ¿sí? Que dignifica la relación entre sujetos educadores y educandos, y es en esta dinámica que es posible que el verdadero diálogo, y Freire lo llama así porque no surge de un esquema de imposición, sino que fundamenta su desarrollo en el esfuerzo por hacer, ¿sí? Por hacer desentrañar el significado de la relación del sujeto con su mundo, ¿sí? Por eso mismo que es un acto de creador, un acto creador
y es dialógico también, ¿sí? El alfabetizador en el proceso de intervención debe saber del contexto con el que se relaciona, ¿sí? El ser que se va a relacionar con los otros seres humanos y al cual nosotros no solamente vamos a contactar, ¿sí? Por lo tanto, se habla de la construcción de una relación dialógica, ¿sí? En ella las implicaciones no son lineales, sino que se problematiza las condiciones del sujeto y su contexto también, y también se descubre vías para su transformación. El proyecto alfabetizador de Freire busca validar las relaciones educativas que conduzcan al sujeto, ¿sí? hacia la reflexión y también hacia la acción, ¿sí? Es por eso que la pedagogía del autor, ¿sí? La que venimos mencionando, la pedagogía de la indignación, se basa en un principio dialógico, ¿sí? Porque construye los temas de conocimiento desde el otro y no como una imposición, ¿sí? De tal forma que en el conocimiento se genere alrededor temas que sean trascendentales para la experiencia de los sujetos, quienes a partir del reconocimiento de su realidad puedan trascender a la misma, ¿sí? El diálogo es un elemento fundamental en el planteamiento pedagógico de Freire, porque es a través de este, ¿sí? Del diálogo que puede superar, ¿sí? Del diálogo de la educación estamos hablando, que puede superar la transmisión mecánica de conocimientos y convertirse también en un espacio que genere procesos de problematización, ¿sí? A través de los cuales los sujetos, ¿sí? de la educación se reconozcan como sujetos y objetos de cambio, ¿sí? El espacio educativo y los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden vincularse no solo con contenidos curriculares, sino con las lecturas del mundo que son hechas por los sujetos. Esto es muy importante para que ustedes lo sepan. Es esa especie de lectura en la que se lleva a cabo a los sujetos a retomarse a sí mismos, ¿sí? Y a su entorno también. La propuesta pedagógica de Freire parte de una premisa dialógica, ¿sí? Que se distancia de procesos de memorización, de contenidos, y se inclina por la búsqueda de sentido en un reconocimiento de igualdad que sea con el otro. La dialogicidad de la educación consiste en una relación horizontal, como venimos mencionando, de educador y educando, en el que ambos, a través del diálogo, reconocen el contexto en el que se relacionan ambos, ¿sí? Con el mundo. Por eso va a ser posible, esto se va a poder llevar a cabo a través de acompañar al educando en el reconocimiento y la comprensión de su propia condición de existencia, ¿sí? Es en esta relación que forma parte de la perspectiva crítica. La alfabetización va a tener dos objetivos fundamentales, ¿sí? El primero de ellos es primero incentivar una forma de comprensión del contexto, que es lo que venimos mencionando, y el segundo es que el sujeto se reconozca como creador de tareas, ¿sí? Porque esto también es importantísimo para la alfabetización, porque puede construirse una nueva concepción del mundo, ¿sí? En este proceso, el educador, a través del conocimiento del contexto, interpela al educando para incentivar su problematización sobre el entorno, ¿sí? Por eso que es importante cambiar el lenguaje, porque también es parte de cambiar el mundo, ¿sí? La provocación que esta propuesta alfabetizadora busca, ¿no? En el educando es la pregunta, ¿sí? Llevarlo al plano de la búsqueda de razones, porque el educando se reconoce así cuando va conociendo los contenidos, los objetos cognoscibles, ¿sí? Y no en la medida en que el educador va depositando en él la descripción de los objetos o de los contenidos, ¿sí? Por eso que la reflexión, ¿sí? Si se llega así, si se provoca, busca construir junto al sujeto la conciencia necesaria para, a partir de ese ejercicio de reflexión sobre sí mismo, llegar por medio del pensamiento crítico a revalorizar sus experiencias y su propio bagaje cultural, ¿sí? El proceso alfabetizador que Freire menciona fue pensado
como medio para llegar a la praxis, ¿sí? En esto se motiva a las personas por la lucha de una utopía, no como algo inalcanzable, sino como un proyecto que supere las actuales condiciones de desigualdad, ¿sí? Para esto es el proceso de alfabetizador, ¿sí? En el sentido político-pedagógico tiene la intención de activar la acción ciudadana también, ¿sí? En el proceso de enseñanza, el educador activa así una reflexión en torno a su existencia interpelada por factores internos y externos, ¿sí? Pedagogía de la indignación yo lo llamo un reclamo, ¿sí? A las relaciones de existencias polarizadas producidas a través del neoliberalismo. Hoy estoy con las palabras mal. Después de la segunda Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció el estado de bienestar y los bloques encabezados por Estados Unidos, y tanto como Estados Unidos como Rusia, ¿sí? Comenzaron una batalla por la hegemonía conocida como la Guerra Fría, ¿sí? Este hecho social que todos conocemos, y también no solo social, sino político e histórico, ¿sí? Produjo transformaciones en la vida cotidiana de América Latina, ¿sí? En las formas de ejercicio de la ciudadanía formal y cultural, ¿sí? Las consecuencias que esto trajo, ¿sí? Este proceso en América Latina se conocieron como la década perdida, ¿sí? A través también por un acelerado deterioro económico, ¿sí? Que hubo una reducción de la intervención del Estado en las relaciones económicas, y también por una emergencia de la sociedad civil con motivo de las luchas contra las dictaduras, contra el militarismo, la injusticia social, ¿sí? Pablo Freire concibe el espacio educativo como medio para la formación de ciudadanos y la promoción del ejercicio de sus ciudadanías, ¿sí? Si bien la ciudadanía tiene un fundamento jurídico, político e institucional, se relaciona con lo cultural y con las prácticas que permiten a los sujetos visibilizar las contradicciones del contexto y así poder transformarlas, ¿sí? La educación desde esta perspectiva, de estos espacios dialógicos, ¿sí? Se retoma como contenido de la alfabetización, las preocupaciones de los alfabetizando, ¿sí? Y se desnaturalizan las condiciones establecidas. El propósito de esta pedagogía es provocar la movilidad de los sujetos frente a una realidad desigual, pero la motivación debe ser desde ellos, ¿sí? Este tipo de práctica de la educación dialógica es una de las cuestiones centrales de la educación popular, ¿sí? Es a través ¿sí? Que expresa la lectura del mundo, que el sujeto puede convertirse en autoconciencia, ¿sí? Que le permita el reconocimiento y la transformación social. Bien, hasta acá me siguen. Eh, Vale aclarar que el pensamiento, bueno, el pensamiento crítico, ¿sí? Implica detectar las contradicciones, ¿sí? Sociales, políticas, económicas que permitan al sujeto actuar contra los elementos opresores de la realidad, bueno, esto es esencial para el desarrollo de una pedagogía liberadora, ¿sí? La democracia, como antes dijimos, se logra a través de la participación y no de la representación, ¿sí? Pero esta movilidad se logra por medio de la convicción por parte de los sujetos oprimidos, ¿sí? De que el cambio es necesario, si no hay esta participación, nunca se va a llegar a esto. No nos olvidemos tampoco de aclarar que el carácter popular y democrático, ¿sí? Debe continuar siendo un referente social y político mediante la reformulación del mundo, ¿sí? Que dé opciones pedagógicas y alternativas políticas al individuo para que logre su transformación socioeducativa, ¿sí? Este método, el de Freire, surgió de una propuesta que fue motivada por un contexto el cual es excluyente, ¿sí? Deshumaniza la vivencia de incontables sujetos, como por ejemplo puedo mencionar un montón, ¿sí? Pero solamente algunos que las podemos ver de distintas formas, como por ejemplo la pobreza es uno, la pobreza extrema, ¿sí? El analfabetismo, eh, el hambre, los migrantes, los homosexuales, las minorías, eh, las minorías, eh, digo, de toda clase, ¿sí? Más que nada las religiosas, ¿sí? Las mujeres,
los niños, los ancianos, los discapacitados, ¿sí? Debemos repensar el contenido de la educación y poder proyectarla, ¿sí? Por eso el compromiso político de la educación es precisamente la formación de sujetos conscientes del mundo que habitan, ¿sí? En este movimiento está implícita, ¿sí? La práctica ciudadana que busca ejercer formas diferentes, los derechos, ¿sí? Formas diferentes de ejercer y asumir responsabilidades y ser parte de soluciones, ¿sí? Yo considero que el logro de la propuesta pedagógica de Freire es todavía una tarea que está pendiente, ¿sí? Que desde el espacio educativo necesita de la reflexión, ¿sí? Acerca de la formación docente y también el currículo, ¿sí? También es una tarea pendiente su relación con la promoción del ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? La acción pedagógica revolucionaria implica actores y factores macrosociales, pero se debe empezar a comenzar desde las prácticas individuales, que desde el valor de la educación tenemos que pensar que desde las prácticas individuales se llegue a las prácticas a escala global, ¿sí? La educación es un elemento fundamental de la vida cotidiana, pero también sirve para explicar códigos hegemónicos que naturalicen la desigualdad. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Debemos pensar que el presente siempre exige un cambio en la forma en que los sujetos nos relacionamos con el mismo, ¿sí? Sin embargo, el deber ético de la educación como responsable de repolitizar el discurso y espacio educativo, no dejándolo en el abandono, ¿sí? Su llamado es fomentar en el sujeto la corresponsabilidad del destino político de su contexto pedagógico, ¿sí? de pedagogía de la indignación, para poder reafirmar la utopía de Freire para América Latina, que consistió en que en la convicción de la posibilidad de relaciones sociales basadas en la solidaridad y la superación de la contradicción humana, ¿sí? Para mí esta es una obra que ofrece una oportunidad para acompañarse de ella en la búsqueda de una resignificación personal de aquellas y aquellos involucrados en el proceso de educación y sumarse a las acciones para generar en este acto creativo y creador y también para reformular el contenido y el sentido de las prácticas educativas, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Me gustaría que nos quede un recuerdo de esta cursada. Si no les da vergüenza, voy a hacer una captura del Zoom y les publicaré en la clase de hoy, ¿sí? Así, bueno, nada, pónganse, así hacemos la captura. A ver ahí apretó. Ahí está. Bueno, si tienen alguna consulta, no duden en publicarlo en el chat. Saludos y buena semana para todos y todas.